Pensadlo por un momento. Todo, absolutamente todo lo que vemos, lo que tocamos, incluso nosotros mismos, está construido con las mismas piezas básicas. Unos ladrillos fundamentales increíblemente pequeños que llamamos átomos. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a saber todo esto? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es la que ha mantenido ocupada a la humanidad desde hace miles de años, y es el misterio que vamos a intentar resolver hoy, siguiendo el rastro de pistas que nos ha ido dejando la historia de la ciencia. Y vaya si ha sido un camino largo. Hemos pasado de ideas puramente filosóficas, de los 4 elementos, a construir estas auténticas bestias de la ingeniería, máquinas gigantescas diseñadas para una sola cosa: mirar dentro del mismísimo corazón de la materia. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio, como debe ser, el primer capítulo de esta historia que, como tantas otras grandes ideas, arranca en la antigua Grecia, aunque tardaría muchísimo en coger una forma verdaderamente científica. La palabra átomo, de hecho, viene del griego y significa que no se puede cortar, indivisible. Para ellos será el final del camino, la pieza más pequeña posible. Una idea, la verdad, que era brillante. Pero ojo, era solo eso, una idea. No había experimentos que la respaldaran. Tuvimos que dar un salto de más de 2000 años hasta que John Dalton, ya en 1803, le dio a esta idea su primera base científica sólida. Su modelo era sencillo. Imaginaos los átomos como si fueran pequeñas bolas de billar, macizas e indestructibles. El oro tenía sus bolas de billar, el hierro las suyas, y así con todo. Pero claro, esa idea de la bola de billar, digamos que no iba a durar mucho. Esta cronología nos va a servir de mapa, porque lo que estaba a punto de empezar fue un viaje de descubrimientos alucinante que iba a poner patas arriba nuestra visión del átomo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. El primer gran giro de guión, el momento en el que la idea de un átomo indivisible saltó por los aires. A finales del siglo XIX, los físicos estaban, jugando con la electricidad, usando cacharros como este, un tubo de rayos catódicos, y vieron algo muy raro, unos rayos misteriosos que iban de un lado a otro. No lo sabían todavía, pero estaban viendo la primera prueba de que los átomos tenían piezas dentro. Fue J.J. Thomson quien demostró que esos rayos eran, en realidad, un chorro de partículas diminutas con carga negativa. Había descubierto el electrón. La primera partícula subatómica. El átomo ya no era la pieza más pequeña. Menudo bombazo. Vale, tenemos una nueva pieza en el puzzle. ¿Dónde la ponemos? Pues Thomson se imaginó el átomo como una especie de pudín de pasas. Una esfera de carga positiva, que sería la masa del bizcocho, y dentro, incrustados, los electrones negativos, que serían las pasas. Si lo del electrón fue una sorpresa, lo que venía ahora, eso sí que fue una auténtica revolución. Un experimento que iba a dibujar una imagen del átomo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. A ver, la idea de Ernest Rutherford era bastante simple. Quería poner a prueba el modelo del pudín de pasas. ¿Cómo? Pues bombardeando una lámina de oro finísima con partículas positivas, las partículas alfa. Si el átomo era como un pudín, lo lógico era que todas las partículas la atravesaran sin más. Y aquí es donde a Rutherford no le cuadró nada. Efectivamente, la gran mayoría de partículas pasaban limpiamente. Algunas se desviaban un poquito. Pero, y esto fue el shock total, unas poquísimas, una de cada varios miles, rebotaban y salían disparadas hacia atrás, como si hubieran chocado contra un muro. Las propias palabras de Rutherford lo dicen todo. Era algo impensable con el modelo del pudín. La única explicación era que en el centro del átomo tenía que haber algo muy, muy pequeño, pero a la vez muy denso y con carga positiva. Y esto nos llevó a un modelo completamente nuevo y sinceramente alucinante. El átomo no era una esfera maciza. En realidad estaba prácticamente vacío, con un núcleo diminuto, denso y positivo en el centro, y los electrones girando a su alrededor, como planetas alrededor del Sol. Es increíble pensarlo. La materia que nos parece tan sólida es en su mayor parte espacio vacío. Bueno, pues ya tenemos las piezas principales. En el núcleo los protones, que son los que tienen la carga positiva, y alrededor los electrones. Con esto sobre la mesa, vamos a ver cómo podemos identificar y clasificar los distintos tipos de átomos. Vamos a ver, por así decirlo, cómo se lee su DNI. El dato clave, la matrícula del átomo, es el número atómico, la Z. Es simplemente el número de protones que tiene en el núcleo, y esto es lo que define a un elemento. Un protón es hidrógeno, 6 protones es carbono, 8 es oxígeno. No hay más, es su seña de identidad única. Luego tenemos el número másico, la A. Esto es la suma de los protones y los neutrones, que son otras partículas que están en el núcleo, pero sin carga. Como los protones y los neutrones pesan muchísimo más que los electrones, este número nos da, básicamente, la masa total del átomo.
Y para no liarnos, los científicos usan esta especie de chuleta visual. Se pone el símbolo del elemento, y luego el número másico arriba a la izquierda y el número atómico abajo a la izquierda. De un solo vistazo tienes toda la información fundamental del átomo. Pero el modelo planetario de Rutherford tenía un problema, un fallo bastante gordo, la verdad. A ver, si las cargas opuestas se atraen, ¿por qué los electrones negativos no acababan cayendo en espiral contra el núcleo positivo? El átomo debería colapsar. Hacía falta una nueva pieza en el puzzle. Y esa pieza la trajo Niels Bohr. Su idea fue genial. Propuso que los electrones no pueden estar en cualquier sitio. Solo pueden moverse en unas órbitas muy concretas, unos niveles de energía permitidos. Imaginaos los peldaños de una escalera. Puedes estar en el peldaño 1 o en el 2, pero no en medio. Y además, cada uno de esos peldaños o niveles tiene un aforo limitado. La regla para saber cuántos electrones caben es bastante sencilla. 2 por el número del nivel al cuadrado. O sea, en el primer nivel caben 2, en el segundo 8, en el tercero 18 y así vamos subiendo. Claro, esto funciona muy bien para los átomos más sencillos. Pero cuando tenemos átomos con muchos electrones, la cosa se complica un poco. El orden en el que se van llenando los niveles no es siempre el que parece más lógico. Para saber exactamente cómo se colocan, se usa una herramienta como el diagrama de Moyer. Es una guía que nos dice el orden exacto de llenado para conseguir la configuración electrónica de cualquier átomo. Bien, ahora que entendemos la estructura interna, podemos empezar a entender cómo se comportan los átomos en el mundo real, porque desde luego quietos no suelen estar, interactúan entre ellos constantemente. Un átomo en su estado normal es neutro, es decir, tiene el mismo número de protones positivos que de electrones negativos. Las cargas se anulan. Pero, ¿qué pasa si pierde o gana electrones? Si pierde uno o más electrones, se queda con más cargas positivas que negativas y se convierte en un catión. Si por el contrario gana electrones, tendrá un exceso de carga negativa y se llamará anión. En resumen, un ión no es más que un átomo que ha perdido su neutralidad eléctrica. Y esto nos deja con una última idea. Este baile, este constante intercambio de electrones entre átomos, es la base de toda la química. Es lo que crea las moléculas, lo que libera la energía en las reacciones, es literalmente lo que mueve el mundo. Y nos hace preguntarnos, ¿qué otros secretos nos aguardan en esta increíble danza de partículas?